Verminar, Señor de Nidus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Cherry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Séptima parte. Cerestes observaba desde una arboleda que creía a gran altura, desde donde se dominaba el castillo, mientras el fuego avanzaba inexorablemente hacia Nidus. De nuevo con forma humana y cansado por el vuelo y el cambio, estaba arrodillado entre cedros y tejos, con los hombros arropados por su túnica. Sin pestañear, con fría curiosidad, estudió a los jinetes que rebasaban el frente de las llamas portando el estandarte de Nidus, un cuervo negro sobre campo rojo, en jirones y ardiendo bajo la luz menguante. Solo quedaban 5, Daegref ni otros 4. Ni rastro de Robert. Y los ogros se aproximaban por el oeste, el este y el norte. Cubiertos de barro, musgo y estiércol debido a un largo sueño sin recuerdos, con un ronco grito de guerra en los labios. Otros monstruos surgieron como hormigas en desordenada formación de las colinas que prolongaban la montaña que le servía a él de puesto de observación. Se precipitaron ladera abajo, resbalando entre rocas y arrancando arbolitos a su paso. Solo se detenían a recoger armas, gruesas ramas caídas, piedras para sus ondas y para arrojarlas a modo de proyectiles. Una docena de ellos se dirigió pesadamente a la llanura para unirse al avance de sus hermanos. Cerestes dejó escapar una risita y se sacudió la ceniza del cabello. Las criaturas estaban considerablemente lejos de él, pero enfilaban resueltamente las llanuras y la oscuridad estaba próxima. La oscuridad, cuando los ojos humanos se debilitan y fallan, cuando el fuego proyecta largas y engañosas sombras, capaces de ocultar a un ogro o hacer desaparecer un sendero. La noche era la aliada de los monstruos. Y la noche es adorable, además de mi amiga, murmuró embelesado, mientras la luna roja y la plateada recorrían el paisaje desdibujado por el humo y la negra Nuitari se alzaba entre ellas. Cerestes se irguió en el soto de árboles de hoja perenne y rezó una grave plegaria a la luna negra y a Idukel, a Sebo y Michemos, y a Sargonas, a todos los dioses oscuros, incluida la propia señora de las tinieblas. Había visto la torre de Taquisis en la lejana Neraca, la piedra negra y el andamio apoyado al pie de las murallas circundantes cuando el maleficio se rompió y los ogros escaparon. Era un revés, un retraso en los planes de la diosa, pero solo por breve tiempo. La torre estaba casi acabada, había crecido a partir de la roca, de la tierra, de la nada. Las murallas eran una idea posterior, pues apenas serían necesarias cuando la poderosa magia gobernara Neraca. Cerestes había visto lo suficiente para saberlo. Los recursos de la reina de la oscuridad estaban en movimiento, pero podían ser alterados por una mente astuta y una lengua sutil. Su propia seguridad dependía de seguir sirviéndola, por ahora, de parecer fuerte y resuelto como capitán de Taquisis en el nuevo mundo que despertaba. Ya llegaría el momento, y los secretos de las runas vendrían a él, pero no ahora, todavía no. La idea de una rebelión manifiesta se le antojaba endeble y fútil, como las esperanzas de los jinetes que ahora recorrían la planicie sumida en sombras. Volvió a reír ante esa perspectiva. Era como si Daegref se hubiera tropezado con el desastre cuando ya tenía a la vista su propia fortaleza. Pero siempre quedaba la guarnición, 100 hombres valientes a salvo tras las murallas de Nidus que, al ver a su amo y señor en peligro, ¿qué harían? ¿Qué, por cierto?
El mundo estaba repleto de sirvientes desleales, reflexionó irónicamente. Y a veces parecía que fueran los más fiables quienes se refugiaban acurrucados detrás de las murallas mientras sus amos salían a campo abierto y hacían frente al inminente peligro. Hacían frente al fuego y a los ogros. Pero si el fuego seguía propagándose y los ogros se desmandaban, el señor de Nidus no moriría solo. En algún lugar, detrás de las llamas, se hallaba el portador de la masa y lo acompañaba la chica de la druida, junto con el otro muchacho. La voz le hablaba ahora suave e insistentemente, grave, melodiosa y dolorosamente femenina. Esos tres no pueden perecer en las llanuras, dijo. No deben caer en las garras de los ogros. Lo sé, replicó Serestes, y musitó un rápido conjuro de ocultación. Después se puso en pie en medio de la arboleda, con el rostro ensombrecido por la oscuridad que olía a chamuscado, ocultando sus pensamientos más profundos bajo una capa de hechicería. ¿Qué queréis que haga, señora?, preguntó en voz alta al viento y la noche. Es la hora, proclamó la voz, mientras las ramas susurraban, mecidas por una cálida brisa que transportaba el olor a lilas. Pero detrás del dulce y reconfortante aroma se percibía el penetrante e inquietante hedor del fuego y la carroña, por lo que Serestes vaciló unos instantes, preguntándose si le llegaba el humo de las llanuras o si se había imaginado el horripilante olor del aire. O si, en las alas de la noche, el aliento de la diosa había sobrevolado su posición. Es la hora, repitió Taquisis, y él sabía a qué se refería. Es la hora de manifestarte. Pero ellos me temerán también, protestó. El portador de la masa, sus compañeros. El portador de la masa me comprende, explicó Taquisis. Y yo soy la reina de los dragones. Perplejo, Serestes asintió. Y aunque estaba harto de cambiar y deseaba fervientemente adoptar una forma definitiva, respondió a la llamada de la diosa. Concentró su voluntad más allá del dolor y del miedo, más allá de las barreras que la mente erige para señalar los límites y las limitaciones del cuerpo, y sus pensamientos se mecieron en un ardiente arrobamiento. Sus huesos se alargaron y ensancharon. Brotaron escamas de sus brazos ulcerados y gimió al reaparecer el tormento de la metamorfosis, con el recuerdo del dolor de 1000 años esperando este momento. Todo lo que recorría las llanuras alzaría la vista hacia el dragón y la voluntad de la reina de la oscuridad por fin se cumpliría. Daegrefn se protegió los ojos del calor y la afluencia de humo. Uno de los hombres, Moser, le pareció, llamó su atención tironeando de su capa y gritó algo urgente e ininteligible, porque sus palabras quedaron ahogadas por el rugido de las llamas, los relinchos de los caballos y los fieros gritos de guerra de los ogros. Un recorrido de casi 1 kilómetro en dirección a Nidus los había llevado frente a otra pared de fuego. Y otra banda de ogros se había desplegado por la planicie que se extendía al sur del castillo, de modo que Daegrefn y sus hombres estaban acorralados entre dos líneas enemigas que convergían en su posición. Lord Daegrefn, gritó Moser con insistencia, tironeando otra vez de su capa. Con el dorso de la mano, el señor de Nidus abofeteó al gimoteante infeliz y a continuación obligó a su caballo a dirigirse hacia otro promontorio que descollaba en la llanura, un depósito de morrenas glaciares de reluciente obsidiana negra. Los hombres lo siguieron como autómatas hasta la loma. Graf, Moser, Tangar y Gundling eran los supervivientes, los únicos que quedaban de la imponente docena que había partido hacia Neraka. ¿Y ahora qué, señor?, aulló Graf para hacerse oír por encima del estrépito. Era el más sensato. El veterano. El norte hierve de ogros, prosiguió Graf. Hay al menos 20 entre nosotros y el castillo, y solo un par de ellos ya serían demasiados para 5 hombres cansados. Estoy al corriente de ello, sargento, respondió acaloradamente Daegrefn, concentrado en el fuego que asolaba implacablemente las llanuras. Lo habían atravesado en 2 ocasiones y, la segunda, Asraf había caído de su montura. Mientras las llamas lo rodeaban, el soldado intentó levantarse, pero tropezó y su rostro se cubrió de sangre, al tiempo que extendía lastimeramente una mano moribunda hacia su comandante, y de la punta de sus dedos brotaban pequeñas llamaradas.
Daegrev meneó la cabeza y desterró aquel pensamiento. Gundling tomó la palabra, una recia voz a su izquierda con el acento de Estuilde aún muy acusado tras 12 años de estancia en Nidus. Dijo algo sobre más y única esperanza. Daegrev contempló a su interlocutor. Por un breve instante de pesadilla, vio el rostro de Asaf, manchado y abrasado por el fuego. Después parpadeó, y Gundling lo miró fijamente, con la barba socarrada y ennegrecida. El soldado señalaba el alcázar de Nidus, que otros 20 monstruos rodeaban amenazadoramente, arrojando piedras como posesos contra las viejas murallas negras. Daegrev dirigió la vista a las colinas del este. Tal vez existiera todavía un modo de llegar a las tierras altas, rodear el castillo y aproximarse por el norte. Recordó que había una elevación, un bosquecillo de hoja perenne. Mientras oteaba en dirección a las irregulares siluetas de los árboles que se recortaban contra la blanca faz de Solinari, Daegrev distinguió las oscuras alas del dragón elevándose por encima de las negras aeternas, y toda la ladera se estremeció y los altos pinos chisporrotearon como leña seca. «Lord Daegrev, ¿qué hacemos?», gritó Gundling, sin despegar la vista de su comandante. «Lord Daegrev. Lord Daegrev». Daegrev se había quedado petrificado sobre su silla de montar ante las llameantes praderas, mas no por miedo a ogro o fuego algunos, sino debido a una causa superior. Nunca recordaría al dragón propiamente dicho, la oscura membrana de sus alas pasando ante la luna, pero jamás olvidaría el miedo que experimentó. Y pensaría, como todo hombre que no cree en monstruos ni en dioses, que el miedo, una vez más, se lo había provocado él mismo. Verminar galopaba por la ennegrecida llanura y la luz de la luna refulgía en la masa que sostenía en alto. A lo lejos distinguió ogros congregándose alrededor de un grupo de soldados que se habían apostado sobre la morrena sur. Su posición era fácilmente defendible y los hombres iban provistos de arcos, pero los ogros se acercaban lentamente, desviando las flechas como podían. Los hombres eran pocos y sus armas resultaban ridículamente inútiles contra semejantes monstruos. Los soldados no aguantarían mucho más. «Verminar», gritó Aglaka. «Es el escuadrón de tu padre». Verminar se fijó con más atención en el estandarte desgarrado a pedradas que ondeaba sobre los soldados de a caballo, un cuervo negro sobre un campo rojo. La negra masa silbó y vibró en su mano abrasada, y de pronto el joven experimentó una intensa sensación de seguridad y poder. Por fin, un enemigo al que podía combatir. Con un grito, obligó a Orlog a volverse hacia el tropel de ogros y levantó la masa por encima de su cabeza. Eufórica y salvajemente, blandió el arma describiendo un amplio arco. Un fuego negro brotó de la cabeza de la masa y su estela trazó un amplio arco de oscuridad, una negrura comparada con la cual las profundidades del cielo en una noche sin estrellas parecerían arder en llamas. 2 corpulentos ogros que pretendían sumarse a la batalla en la morrena se volvieron al oír el ruido de los cascos de Orlog. Verminar galopó hacia ellos con la masa en alto y, antes de que el primero de los ogros pudiera alzar su garrote, le asestó un veloz mazazo en el hombro. «Medianoche», gritó, como le había enseñado la voz en la cueva. Del aire llovió sangre y fuego negro. El ogro lanzó un alarido al sentir que su piel se ampollaba y ennegrecía e hincó las arnosas rodillas en el suelo, entre la alta hierba. Puso los ojos en blanco, aterrorizado al sentirse repentina y misteriosamente cegado, y los elevó hacia el cielo pizarroso, donde las estrellas de Morgion brillaban indiferentes a la sanguinaria carnicería que tenía lugar en la tierra. El segundo ogro se apartó de un salto y, con un grito, cruzó como una exhalación ante la yegua de Judith lanzada a la carga y se alejó tropezando y resbalando entre la hierba sembrada de piedras, de regreso al humo y la seguridad. Verminar viró para perseguirlo, espoleando a Orlog hacia campo abierto. El ogro giró en redondo y trató de usar su arma, pero la masa descendió otra vez con un crujido demoledor y el monstruo bramó mientras la oscuridad lo envolvía. Verminar lanzó otro grito, sostuvo en alto su arma empapada de sangre y a continuación dio el corcel negro hacia el promontorio, hacia los ogros y hacia su padre.
Atrapada en el enloquecido tumulto, los rugientes molinetes de la masa, el caos de fuego y el estrépito, Judith emitió un penetrante silbido y la yegua siguió a Orlok, limitando sus pasos a los escasos puntos de suelo que las llamas habían perdonado. En ese momento los ogros se distinguían confusamente, como robustas figuras cubiertas de ceniza que aparecían bamboleándose entre el humo, con las armas alzadas en su ataque al maltrecho destacamento. Judith había oído las historias que contaban los caballeros en Solamnia, que los monstruos extraviados bajaban de las montañas y causaban estragos en el ganado, las caravanas y los pueblos desprevenidos. Afirmaban que uno solo de ellos era un digno rival para 5 hombres y 10 ogros equivalían a toda una compañía de caballeros. Pero en la llanura había 20, 30, hasta 40 ogros contra solo 8 hombres. Judith miró hacia el castillo, donde otra veintena avanzaba golpeándose el pecho con los puños y rugiendo, aporreando el suelo con piedras, hachas y garrotes. Eran demasiados, en cualquier circunstancia. La masacre era inminente. La joven refrenó la yegua hasta que se detuvo a 20 metros de los monstruos, y 2 de ellos, surgiendo del humo, acortaron rápidamente la distancia que los separaba, sus pétreos dientes rechinaban de ira. Al verlos, Aglaka se arrojó de la grupa de la montura, a pesar del vano intento de la chica por retenerlo. Se contorsionó en pleno vuelo como un ciclón, gritando desaforadamente, y propinó una patada al ogro más cercano, que se derrumbó como un árbol, tosiendo por el efecto del demoledor golpe a su tráquea. Aglaka saltó sobre el hombro del segundo ogro, un ejemplar enorme provisto de un garrote del tamaño de una estaca de valla, que intentó sacudírselo infructuosamente de encima, como un oso que tratara de ahuyentar una avispa enfurecida. Aglaka asestó un codazo en un lado del rostro del chasqueado ogro y rápidamente volvió a montar de un brinco. El ogro trastabilló y cayó de rodillas, con la cabeza y el hombro formando un nuevo y grotesco ángulo. «Judith, ve hacia esos 3», gritó Aglaka, señalando un trío de ogros que surgieron del humo, que era cada vez más espeso. Judith no se detuvo a preguntar. Lanzando un agudo silbido y propinando un azote con las riendas a los ijares de la yegua, azuzó al pequeño pero voluntarioso animal que, al punto, emprendió el galope. Su acción pilló a los ogros desprevenidos. El más bajo blandió su garrote y lanzó un berrido, pero Aglaka ya saltaba de la grupa antes de que el arma descendiera y rodeaba con sus brazos nervudos la cintura de la bestia, empujándola con todo su peso. El ogro giró sobre sí mismo, se balanceó y de pronto, sorprendentemente, salió volando por los aires, cuando el joven solámnico lo lanzó por encima de su hombro tras desequilibrarlo con un rápido movimiento de defensa personal que le había enseñado Indazaiman. El monstruo se estrelló contra sus 2 compañeros, que llegaban en ese momento, y los 3 cayeron aturdidos sobre la tierra ennegrecida por el fuego. El primer ogro lanzó un rugido, luego un gemido y se quedó inmóvil. «Llévate el caballo, Judith. Corre hacia el castillo. Han salido en socorro de Daegrev. Quizá logremos contenerlos hasta que... será demasiado tarde», protestó ella. Aglaka sintió. «Razón de más para unirse a los soldados», declaró con calma. La joven lo miró fijamente, le tendió la mano, intentó hablar. De pronto, por encima de ellos, una negra sombra eclipsó la luna blanca y la llanura entera se oscureció durante un fugaz momento. Judith palideció. «No mires hacia arriba», gritó a Aglaka, protegiéndose los ojos con la mano. Frente a ellos, Verminar, los ogros y los soldados de caballería de Nidus alzaron la vista hacia el cielo nocturno. Ante sus estupefactos ojos, el dragón descendió en picado y luego desapareció entre el humo y las nubes. Transcurrió un largo momento. ¿Qué era eso?», tartamudeó Aglaka, mirando de hito en hito a la joven. «No estoy segura», respondió Judith, «pero sé que no debemos contemplarlo directamente». «Pero observa ahora», dijo Aglaka. «En nombre de Paladine, que...». En su mayoría, los ogros huían en desbandada, aterrorizados, en dirección a las laderas o al propio fuego, cubriéndose la cabeza, gruñendo y aullando.
Los demás se quedaron paralizados de miedo, como un círculo de piedras alrededor de los petrificados jinetes de Nidus. Todos permanecían inmóviles excepto Verminar. Su mente giró vertiginosamente por unos instantes al sentir el mágico pavor que infunden los dragones, pero se mantuvo erguido en su silla de montar aferrándose a la crin de Orlog hasta que dejó de darle vueltas la cabeza. Entonces blandió su maza y la descargó con fuerza sobre la cabeza de un ogro conmocionado por el pánico, y un negro viento sofocó los alaridos del monstruo moribundo. Gritando salvajemente, Verminar asestó un nuevo mazazo a un ogro que se cruzó en su camino, uno grande que se agachó y esquivó el golpe. La criatura se abalanzó contra el jinete de la maza y atravesó el remolino de oscuridad que seguía el trayecto del arma por el aire. En el acto, el ogro cayó de rodillas, se llevó las manos a los ojos y luego las extendió ante sí, tanteando a ciegas y farfullando incoherencias mientras se arrastraba hacia la pared de fuego y desaparecía, engullido por las infernales llamas. Palmeando excitadamente su ancho muslo con la maza, Verminar condujo su caballo entre los aturdidos monstruos y se situó al lado del señor de Nidus. Lord Daegrev, lo llamó, tirándole de la manga chamuscada. Padre. De cara al norte, Daegrev contemplaba el cielo con expresión ausente. Recostado en un joven y robusto Vallenwood que crecía al pie de las colinas, Robert observaba la llanura a través de los remolinos de humo y los rayos de luna. Gracias a la roja luz del Unitari, sus ojos siguieron el recorrido de Verminar entre los ogros hasta Daegrev. El portador de la maza no había sido alcanzado por ninguna de las armas de los desperdigados monstruos. Y en cuanto la druida hubo reducido la fractura y entablillado la pierna de Robert, el senescal pudo presenciar el inicio de la nueva batalla, el oscurecimiento de la luna y el vuelo de la más intensa de las sombras sobre el campo de batalla. Indasa le propuso entonces que cerrara los ojos y él obedeció. Pero notaba todavía un mareo y unos sudores que le cortaban la respiración, unas náuseas abrumadoras y el repentino y breve impulso de echar a correr. En efecto, habría salido corriendo si su pierna herida se lo hubiera permitido, pensó amargamente el viejo y rudo senescal. ¿Qué era esa sombra, señora? Masculló, pero la druida meneó la cabeza. Su cabello castaño rojizo relucía a la luz de la luna y, por un momento, Robert volvió a quedarse sin aliento. Todavía no, lo previno. El mundo todavía no está preparado para saberlo, ni siquiera para oír de nuevo historias y rumores. Pero, si ha acabado con la mitad de los ogros, protestó el senescal. Y ha puesto en fuga a la mayoría. ¿Qué diablos? Su arma es el miedo, explicó crípticamente Indasa Iman. Esa criatura inspira un temor insoportable para la mayoría de los mortales. Casi todos se desmoronan, víctimas del pánico, y corren para salvar la vida o se quedan completamente paralizados. Entonces el hijo de Daegrev debe de ser un dios, replicó Robert, perplejo. No es que me lo haya parecido nunca, pero ¿visteis que no huyó ni se quedó petrificado? Vaya, se enfrentó a ellos en solitario. No es un dios, replicó Indasa con una sonrisa irónica, pero la masa que empuña le crea la ilusión de que lo es. Robert se dejó caer lentamente al suelo con grandes dolores y apoyó la pierna fracturada en la camilla que la druida había improvisado con ramas caídas y enredaderas. Ya se hacía ilusiones antes, señora. Y bastante curiosas, sobre runas y pases mágicos. La druida emitió una suave risa musical. Descansa ahora, fiel Robert. Te has ganado estas breves vacaciones. Necesitamos ayuda, Verminar, insistió Aglaka. Desmonta y ayúdanos a levantar a Tangar. Judith y Aglaka forcejearon con el aturdido caballero, un hombre notorio por su fuerza y corpulencia. Entre los dos apenas reunían el vigor necesario para conseguir que el enorme soldado se pusiera en pie y mucho menos para subirlo a un caballo. Los demás, por su parte, estaban listos para regresar a Nidus. Daegrev y los soldados supervivientes yacían de través y bien sujetos sobre sus respectivas sillas de montar y la pequeña y prodigiosa yegua de Aglaka,
que no había dejado de temblar a causa de las sombras que cruzaban por delante de Solinari, piafaba ansiosamente, dispuesta a guiarlos a todos hasta Nidus. Verminar. Volvió a llamar a Glaka, pero el muchacho seguía sentado a horcajadas sobre Orlok contemplando el incendio que empezaba a extinguirse, como si también él se hubiera quedado paralizado por alguna causa interna. Verminar. El aludido se volvió y dedicó a Glaka una enloquecida y exultante mirada. ¿Ayuda?, preguntó, y sus fuertes manos temblaban alrededor de las riendas. Oh, pierde cuidado que ayudaré, a Glaka. Mientras tú los conduces al castillo, yo protegeré vuestra huida. ¿Proteger nuestra? No comprendo. Deprisa, a Glaka, lo apremió Judith. Antes de que los ogros reaccionen. Miró de soslayo y nerviosamente el círculo de monstruos. 9 de los ogros permanecían donde se hallaban cuando la luna se oscureció y sus camaradas huyeron, presa del pánico. Fulminados por el temor sobrenatural al dragón, yacían rígidos y dispersos como monumentos funerarios en un campo olvidado. Llevad a nuestros camaradas al castillo, Lady Judith, ordenó Verminar con una extraña nota humorística en su voz, y que empiecen los preparativos del banquete para celebrar nuestra victoria sobre los ogros y los poderes del enemigo. Glaka y Judith intercambiaron miradas de inquietud. Como tú quieras, Verminar, murmuró Glaka. Por ahora. Verminar levantó la masa una vez más y la sostuvo con delicadeza, casi con cariño, amoldando el hueco de la palma de su mano surcada de cicatrices a las dimensiones del mango. Hazlo, yo me ocuparé de la retaguardia, del último y despreciable intento de aguarnos la victoria. Glaka meneó la cabeza y empezó a hablar, pero Judith apoyó una mano en su hombro. Sin despegar los labios, indicó con un gesto a los soldados inconscientes, cuidadosamente amarrados a los caballos que ellos conducían por las riendas, y Glaka comprendió. Rápida, casi vergonzosamente, tras una fugaz mirada a su espalda, montaron a caballo, Judith en la yegua y Glaka en el corcel de Daegrevn, que transportaba al petrificado señor de Nidus cruzado sobre la grupa. Era una extraña caravana la que enfiló hacia las puertas del castillo. Avanzando en la oscuridad, dejando atrás los fuegos moribundos, el grupo de 7 se aproximó a las murallas, y los centinelas de la Darbe empezaron a reaccionar y a agitarse en sus puestos. Gundling fue el primero en erguirse sobre la silla de montar. Con ojos turbios escrutó las almenas, los centinelas gesticularon y las puertas se abrieron. «¡Por los dioses!», gritó en un arrebato. Por el libro de Gilean, por Sibilín y por el gran Kerryjaleth, hemos repelido a toda la banda. A su lado, la misteriosa chica sujetaba con delicadeza las riendas de su caballo y los conducía a todos hacia la seguridad, a una buena comida, por descontado, y a un baño caliente. Gundling se pasó por la cabeza una mano tiznada de hollín. Tenía el cabello un tanto chamuscado y le sangraba la oreja izquierda. Por lo demás, pensó, había salido bien librado. Y, sin embargo, tenía la sensación de haber visto, sin duda se lo había imaginado. ¿Qué era? No lograba recordarlo, y los impenetrables y turbados ojos de la joven que cabalgaba a su lado no le proporcionaron ayuda alguna. Con un gruñido, Graf se irguió en su montura, al otro lado de la chica, bamboleándose peligrosamente hasta que Glaka se adelantó y lo sostuvo con firmeza. «Tranquilízate», le dijo el solámnico con una débil sonrisa muy poco tranquilizadora. «Descansa y procura no moverte. Antes casi te caes del caballo, sargento Graf, y sería una lástima haber acabado con 3 ogros para luego romperse la crisma por un simple accidente de equitación». Los ogros. ¿Dónde estaban los ogros? Gundling se serenó y se volvió dolorosamente en su silla. Detrás de él, en sombras a la luz del incendio menguante, Verminar se erguía inmóvil en la llanura. Gritaba palabras atropelladas incomprensibles y elevaba una masa negra hacia el cielo. A su alrededor yacía una docena de ogros inertes y el joven se hallaba junto al último, gritando. La masa subió, giró en el aire y descendió en un único movimiento, silencioso y letal. 12 ogros, se maravilló Gundling,
y una extraña sensación, mezcla de temor, respeto y admiración, recorrió su cuerpo entumecido. 12 ogros, por los dioses, si hasta entonces no alababan a Verminar las canciones, a partir de ahora no lo olvidarían más. No mientras me quede aliento y voz para cantar. 13. Era costumbre en las montañas, una costumbre respetada desde la era del poder, que la victoria en combate fuera seguida por una noche de banquete y celebración, pero también por la ceremonia de la recapitulación, en el transcurso de la cual se narraba la crónica de la victoria, se lloraba a los caídos, se honraba a los valientes y la historia de la batalla se grababa en la mente de aquellos que no la habían presenciado. Fuera cual fuese su rango o su posición, todo el mundo tenía derecho a hablar. Así se hacía en otros castillos a lo largo de todo Tamambusuk, en Jelequistuilde, por todas las montañas Calquist y la cordillera de la muerte, e incluso en las llanuras de Neraca. No así, empero, en el Alcázar de Nidus. Daegrefn había impuesto aquí la norma de dirigir personalmente la recapitulación. En lugar de permitir que sus hombres relataran su versión de los acontecimientos de la jornada, el señor de Nidus ordenaba formar a sus tropas y hablaba brevemente de las bajas que había sufrido su casa ese día, de su heroísmo y de su tragedia. Y así concluía la ceremonia, cumplida, a fin de no irritar a los tradicionalistas, pero gris, lánguida y, en conjunto, deprimente. Las palabras flotaban a la deriva entre las oscuras vigas de la gran sala. Tras la inesperada y casi desastrosa batalla con los ogros, en las llanuras próximas a Nidus, muchos de los hombres se preguntaban si la ceremonia era oportuna, si lo ocurrido aquella noche justo enfrente de las murallas no había sido más una derrota que una victoria. Y no obstante, a la noche siguiente, después de que las heridas hubieran sido suturadas y las contusiones aliviadas con ungüentos, los tableros de las mesas se combaron ostensiblemente por el peso de las aves y el venado. El vino espumaba y se derramaba, y los sirvientes se afanaban a servir, escanciar y disponer sal, pan y agua cerca de cada asiento. Y la música empezó a la puesta de sol, una fina y grácil trompeta que anunciaba que el señor de Nidus requería el placer de la compañía de sus soldados durante la cena. En los preparativos y el prólogo, la recapitulación empezó como la docena aproximada de veces que había tenido lugar en Nidus desde la reanudación de las guerras de Neraca. Y, sin embargo, casi antes de que el sonido de la trompeta se extinguiera, todos los que habían sido convocados, desde los parientes del señor hasta su noble huésped, desde los veteranos soldados de caballería que habían regresado con él el día anterior hasta el último y más joven de los sirvientes, eran conscientes de que esta noche iba a ser diferente, que no sería como ninguna otra. Como siempre, Daegrefn fue el último en asistir a la ceremonia. Flanqueado por 2 soldados, se dirigió a la larga mesa, a su asiento habitual en el sillón de alto respaldo guarnecido con las armas de Nidus, cuervo sobre campo de gules, el cuervo de tormenta de antigua alcurnia, el símbolo de su casa, honrado perpetua e inmutablemente. Y aún así, algo había cambiado en el ambiente de la sala. La docena de sillas contiguas al asiento del señor, al trono, se hallaban vacías esta noche, vacías de pedigüeños y aduladores serviles. Los caballeros y vasallos que solían sentarse a la mesa del señor se habían trasladado hoy a otra, montada en el extremo opuesto de la estancia. El sitio, cercano a la chimenea, era donde ahora sonaban risas y la primera canción, pues los hombres de la gran sala se habían congregado alrededor de Lord Verminar. Daegrefn los observó, ceñudo, desde su alejada posición. Golpeó sobre la mesa una vez, 2 veces, pero solo Juventus y Onosel, 2 de los soldados de infantería más jóvenes que aún no habían estado en combate, miraron brevemente en su dirección. Con soltura y confianza, Verminar peroraba entre los hombres. Alzando una negra masa, un arma en la que parecía reverberar y remolinear el reflejo de la luz del fuego, Verminar dio comienzo a los festejos como se esperaba del héroe, o, en ausencia de un único héroe, del amo del castillo, con el aguerrido y ceremonioso lenguaje de los montañeses. Permaneced junto a mí, soldados, hermanados por la batalla, las piedras, la montaña, el mar y el río, ante quienes el fuego se apartó, se aparta, y se apartará en las horas postreras. Permaneced junto a mí, soldados.
y sea la crónica de la tarde, de lo que aconteció en el país de los ogros, en honor a los 9 de las regiones de la noche, un canto fúnebre para la señora que mora en las tinieblas, una canción para Taquisis, una canción para la reina. Daegrefn se echó hacia atrás, estupefacto. ¿Dónde había aprendido Verminar esas canciones? Esta clase de locuras nunca recibían atención en el Alcázar de Nidus, eran demasiado sentimentales y extravagantes, tenían el regusto de las tabernuchas neraquianas y los bares portuarios de Sankshen. Se hallaban en una estancia seria, después de una batalla seria. Habían muerto hombres. Algunos no habían regresado. Y este maldito usurpador. Daegrefn se cansó de escuchar. Con un grito, se puso en pie y se plantó a grandes zancadas en el centro de la sala, disimulando la cojera que le había producido la herida del ogro. Los largos desgarrones estriados habían sido suturados prolijamente por aquella chica, Judith, la misma cuyo rescate había desencadenado los calamitosos y atolondrados viajes de los últimos días. Entumecido y dolorido, Daegrefn se irguió ante toda la guarnición, se cruzó de brazos y lanzó una funesta mirada al joven que pensaba sustituirlo a la cabecera de la mesa, que pretendía convertir la solemne ocasión en un púlpito para ordinarias leyendas y ebria jactancia. Todas las miradas se volvieron hacia el señor del castillo y, por un momento, reinó el silencio en la sala. Una paloma aleteó en la cornisa y un solitario can arrancó blandos secos de las losas del suelo en su camino hacia un rincón, en sombras, más seguro. El viejo Graaf fue el primero en incorporarse para iniciar su relato, como le correspondía por edad y posición. Daegrefn sonrió. Un leal servidor. Un hombre que sabía lo que le convenía en las filas de Nidus. Lentamente, con una recia voz en la que ni el tiempo ni las heridas recibidas al servicio de su señor habían hecho mella, Graaf se volvió hacia el joven que ocupaba la cabecera de la nueva mesa. Maese Verminar, empezó a decir, con humildad pero no exento de convicción, no conozco los poemas de la alta aristocracia ni las canciones de tiempos pasados, cuando los hombres como mi abuelo hablaban en verso. Daegrefn contempló con enojo a Verminar, quien aguantó su mirada sin pestañear. El primero de los oradores había roto el protocolo, se había dirigido a su suplantador en lugar de al legítimo señor de Nidus. Los claros ojos del joven se encontraron con los oscuros ojos del hombre. Daegrefn sintió un escalofrío que recorría su espalda y se estremeció involuntariamente. La persona que contemplaba podía ser perfectamente su antiguo amigo, su viejo enemigo, Laka Dragonbane. Graaf prosiguió, y su voz fue adquiriendo resonancia y fuerza. Y, en efecto, no habrá música de lira esta noche, las áureas cuerdas y el celestial sonido que alegran incluso la voz más áspera con su canto. No habrá música de lira porque el senescal Robert no regresó del bosque de Neraka. Daegrefn dio un respingo. Siempre era Robert quien tañía la lira durante la ceremonia de la recapitulación y con un talento sorprendente, pues el viejo y rudo soldado la tocaba como un bardo. Pero así es como lo recuerda vuestro siervo, anunció Graaf. Su voz aumentó en potencia y confianza tras alejarse unos pasos de la mesa. Como mejor sabe relatarlo, esto es lo que recuerda. El canoso sargento alzó su copa en la ceremoniosa postura de los rapsodas y los narradores, de los custodios del recuerdo. Íbamos en busca de Verminar, hijo del cuervo de la tormenta, empezó. Íbamos en busca de Aglaka, hijo del oeste. Los buscábamos al sur del bosque, donde las víctimas de los bandoleros colgaban, resecas y ennegrecidas como uvas sin vendimiar, donde los felinos salvajes recorren los sangrantes bosques, donde los árboles claman de asesinatos y conspiraciones. Graaf inspiró profundamente y tendió la copa a Tangar. El joven y musculoso soldado de caballería la apuró hasta el fondo, lanzando una mirada desafiante al Lord Daegrefn. Luego se puso en pie, levantó la copa y prosiguió la narración. Fue entonces cuando el fuego del sur nos dio alcance, empezó a decir Tangar. Nos sorprendió como a animales en el lindero del bosque donde cayó Fitela. Detrás llegaron los ogros,
pisoteadores de campos, devoradores de hombres, que cayeron sobre Tunar, el mejor de los espadachines, y luego sobre Ul, esgrimidor de masas, amado por Majere y por el fiero Kiri Holit. La emoción impidió a Tangar seguir hablando. Los hombres guardaron un respetuoso silencio. Era sabido que Tangar y Ul eran viejos e íntimos amigos. Mudo de dolor y tras una mirada de rabia a Daegrevn, el joven tendió la copa a Moser. Nadie supo de dónde sacó Moser el valor para intervenir. Era el más delicado de los hombres que habían acompañado a Daegrevn, el hijo de un aristócrata de Sankshen, y lo habían visto gimotear y llorar en medio del bosque en llamas. Sin embargo, algo le había ocurrido en las llanuras devastadas por el fuego. Su mirada era ahora más intensa, extrañamente profunda, y bebía de la copa temblorosamente, con reverencia, como un peregrino ante el altar de algún santuario ancestral. Asa el Espléndido, el arquero de Lemis, sucumbió al fuego en una caldera de cedro. Aglaca, que permanecía en un rincón de la sala oculto en sombras, inclinó la cabeza. Casi había olvidado el amor de Asa por el arco, aquel fornido occidental de dientes separados, siempre dispuesto a lanzar carcajadas y flechas. Asa el Espléndido, continuó Moser, y después de El Rejín, el hijo del herrero y el martillo de Reorx. Nadie recuerda una mano más fuerte, el enemigo de la roca, destructor de fortalezas. Aniquilado por las llamas, por el fuego arrasador y abandonado en lo más profundo del bosque de Neraka. Furtivamente, sin mirar al señor de Nidus, Moser tendió la copa en dirección a Aglaca, invitándolo por señas a acercarse a la chimenea y la mesa. Aglaca negó con la cabeza, rechazando la invitación. No podía hablar de lo que había visto. Había desviado la mirada, o tratado de desviarla hacia los campos asolados al sur de Nidus cuando Verminar se había ofrecido para cubrirles la retirada. En aquel momento había sabido perfectamente lo que iba a ocurrir, pero los hombres que dependían de él estaban aturdidos y debilitados. Y si los ogros se recobraban antes de que Judith y él consiguieran llevar a los hombres al castillo. Por eso había permitido que Verminar protegiera su retirada. No se sentía orgulloso de ello. De espaldas al campo de batalla, Aglaca había oído el sonido de la masa girando vertiginosamente y rugiendo, abatiéndose sobre los aturdidos e indefensos ogros, escuchando el húmedo y desgarrador sonido del metal al chocar contra el hueso impotente y los desaforados gritos de Verminar cada vez que, sin descanso, asestaba un golpe mortal con la negra y reluciente arma. Aglaca se estremeció y crispó los puños. Había escondido a Judith discretamente en el jardín ornamental, lejos de la atención de Verminar, Daegrevn, Serestes y todo su malvado séquito. Por el momento estaba oculta, pero en absoluto a salvo. Si algo le ocurría a él, los días de la joven estarían contados en el nido de víboras en que se había convertido Nidus. Pero, a pesar de todo, no pensaba marcharse, no regresaría a Solamnia. El Jebonaud era un vínculo profundo, y las palabras de su padre regresaban a él a través de los kilómetros y los años. Ningún hijo mío romperá un juramento, Aglaca. Recuerda eso en los salones de Nidus. Además, después de todo, el hombre que se sentaba a la mesa era su hermano. La copa había cambiado de manos y pasado a las de Gundling. Este hombre, posiblemente el mejor de los soldados de Daegrevn, fue en otro tiempo bandolero y de los buenos, pero rechazó la construcción del templo oscuro en mitad de su pueblo y a los ogros reclutados para erigir las murallas que rodeaban la enorme fortaleza de la reina de la oscuridad. Gundling era hombre de escasas ilusiones y aún menos simpatías. Con todo, era un hombre de honor. Alzó la copa y bebió de ella, sin apartar la vista en ningún momento de Lord Daegrevn. A continuación, lenta y sonoramente, se dispuso a concluir el relato. Al salir del bosque a las llanuras del norte, donde el fuego había consumido la mayoría de la espesura, allí perdimos a Asaf, sin que hubiera figurado nunca todavía en las listas de combatientes. Intrépido como un lobo, cumplidor de sus promesas, cayó al fuego, y el fuego lo consideró digno de él.
El senescal Robert, el arpista Robert, el último de los nuestros en caer en la batalla, abandonado en medio del fuego y de los ogros, leal a Nidus en la retaguardia de sus ejércitos. Mientras las puertas del castillo, las puertas de los oídos, se cerraban a sus gritos, el senescal Robert desenvainó la última espada de la pira de los recuerdos. Todos los hombres guardaron un respetuoso silencio. Gundling ofreció la copa al espacio, a cualquiera que la aceptase, a cualquiera capaz de terminar la narración. Aglaca miró inquisitivamente a los soldados reunidos alrededor de la mesa. Ninguno de ellos recordaba las negras alas pasando ante la luna ni el penetrante y paralizante miedo que había recorrido la alta pradera para luego desaparecer, dejándolos aturdidos, acobardados y dispersos. Es decir, con excepción del propio Aglaca. Y Verminar, naturalmente, que en ese momento se sentaba junto al fuego en un escabel, con la mirada fija en las llamas cimbreantes y las manos unidas relajadamente, casi como en una oración, bajo su barbilla. Él no recogería la copa, tradicionalmente era el deber del señor del castillo. Cuando Daegrefn avanzó hacia la copa, uno de los hombres resopló sonoramente, Moser, tal vez, o Tangar. Muy despacio, el señor de Nidus extendió el brazo, tomó la copa con joyas engastadas, bebió los pozos del vino. Y habló, con palabras entrecortadas y desganadas. Todos sabían que hablaba de oídas, a partir de los rumores que circularon por el castillo la noche anterior, esa mañana y en las horas ya consumidas de la tarde. Pero era tarea suya completar el relato, poner fin a la recapitulación, una vez llorados los muertos y aclamados los héroes. Que no concluya esta velada, dijo Daegrefn con rencor, sarcásticamente, consciente de que los ojos de todos sus hombres estaban fijos en él, sin un reconocimiento a Verminar de Nidus, el portador de la masa negra, matador de ogros, azote de las llamas, defensor de almenas, brazo derecho del alcázar. Empezó a toser y depositó la copa sobre la mesa. Verminar se levantó de su asiento junto al fuego. La funesta masa se balanceaba fría y amenazadoramente en su mano enguantada cuando buscó la mirada de Daegrefn, que esquivó la suya. De haber oído yo un discurso semejante años atrás, dijo sin preámbulos, y de haberlo dicho tú en serio, si hubiera oído el principio, el final, siquiera una sola palabra, incluso la semana pasada, tal vez me habría conmovido. Se alejó del fuego hacia la entrada de la gran sala, pasó ante los sorprendidos centinelas y cruzó la puerta de la fortaleza. Daegrefn permaneció junto a la mesa, sin dejar de escrutar el fondo de la copa manchada de vino. Los hombres empezaron a comer, al principio en silencio, pero luego, entre tímidas conversaciones, en susurros. Levantó la vista una vez, se tropezó con la mirada resentida de Tangar y volvió a bajar los ojos. Hasta su encuentro con los ogros y los incendios, Daegrefn no recordaba haber sentido miedo. El pánico surgió de las sombras como un ladrón, apareciendo entre el humo para robar su templo y su corazón de guerrero. Los muros del castillo se le antojaban ahora estrechos y oscuros, los rincones incómodos y peligrosos. Esa mañana, había vislumbrado su reflejo en la jofaina donde se lavaba la cara, y por un momento, un lóbrego, horripilante momento, creyó ver una figura de pie detrás de él, a la espera. Una figura de ojos claros y cabello rubio que impedía el paso de la luz del sol. Y de nuevo tuvo miedo. De los incendios y los ogros, de los hombres de su guarnición. De Verminar. Y de algo más que no lograba recordar. Verminar salió bruscamente al patio de armas, bañado por la luz de la luna, con un amargo juramento en los labios. Se abrió paso a través de la hipomea, el don Diego de día perenne cuyos armentosos vástagos infestaban el castillo y la guarnición, en una especie de intrincada broma cada vez más abundante. Liberándose con esfuerzo de la tenaz planta, el joven dirigió la vista al cielo para maldecir las lunas y las constelaciones, pero dejó que las palabras murieran en su garganta al ver a Cerestes en el adarve, oteando la llanura hacia el sur. En aquel momento y desde aquella atalaya, bajo la luz combinada de Solinari y Lunitari, las lunas gemelas, plata y rojo, Verminar habría jurado que la piel del mago era casi insustancial.
Resplandecía tenuemente con una extraña transparencia y cambiaba de color como una irisada niebla luminosa, hasta que Serestes entero adquirió la apariencia de una nube, después de una sombra y finalmente de una menguante luz negra visible sobre las aspilleras, idéntica a la luz que Verminar había visto en la cueva donde encontró la masa. De pronto, Serestes reapareció y un fino relámpago de ébano danzó por sus mangas, sus manos, sus dedos. Y la sombra que proyectaba sobre los muros de la fortaleza era dragontina, enorme, desproporcionada incluso para las almenas deformadas por la engañosa luz de las lunas. Verminar jadeó, recordando la sombra que las había tapado. Y Serestes recuperó su apariencia habitual, con la oscura túnica que relumbraba débilmente, reducida casi a andrajos bajo la luz de la luna filtrada por las nubes. Solo es una extraña luz, pensó Verminar. O el cansancio por mi combate de ayer. O simple magia en una noche encapotada de nubes, quizá un conjuro para dormir, o una consulta a las vacilantes estrellas. El joven trepó por la escalera para llegar hasta su tutor. Justo al límite de la visión, dijo Serestes, prescindiendo de cualquier saludo, como si supiera desde el principio que Verminar lo estaba observando, sigue ardiendo un fuego. ¿Lo ves? Si miras el tiempo suficiente hacia la morrena sur. Verminar inspeccionó la llanura que iba sumiéndose en sombras. No divisaba fuego alguno, pero Serestes siempre había tenido mejor vista que él. Inexpresivo, el mago se volvió hacia su pupilo. El auténtico valor surgió cuando confiaste en Nickbringer, explicó con calma. Verminar frunció el ceño. ¿Nickbringer? Serestes asintió. La masa. Nickbringer es el nombre por el que se la conocía en la morada de los dioses. Poderosa es, pero ¿cómo ibas a saberlo? ¿Cómo ibas a creer en ella sin valor? El muchacho acentuó su sonrisa. Ya sé a qué te refieres, Serestes. Cuando mi padre se apartó de la orden, cuando dejó de creer en ella, todos vieron el cambio. No recuerdo cuándo fue, pero Abelar me contó que Daegrefn perdió algo parecido al arrojo cuando abandonó a los antiguos dioses, y eso a su vez fue insignificante. Quizá no fuera nada en absoluto. Pero Nickbringer, ¿has dicho? ¿La masa se llama Nickbringer? Serestes asintió. Llevábamos años oyendo hablar de ella, sabíamos que la hallaría un elegido, alguien especial. Verminar sintió un intenso calor en las orejas. Miró hacia el cielo, donde los últimos vestigios del incendio se habían disipado y las nubes se abrían ante el Unitari, la luna roja. Aglaca le había contado algo, hacía mucho tiempo, algo sobre la voz, sobre por qué se negaba a creer en ella. Verminar no lograba acordarse. ¿Y se supone que soy yo? Preguntó. ¿Yo soy el elegido? Hablaban de ti en la morada de los dioses, replicó el mago Serestes, y su voz reflejaba una extraña profundidad, una resonancia multiplicada, hasta que Verminar comprendió que eran dos las voces que hablaban, la vieja y familiar voz que hasta esa noche, hasta ese momento, había oído en clase, en la mesa, en las almenas, y otra voz más baja, una voz incluso más familiar, más íntima y también más grave, musical y femenina, y juntas lo ensalzaban, lo tranquilizaban. Eres el portador de la masa, el elegido. A tus pies se rendirá este castillo, este país y las montañas, desde las colinas de Estuide hasta los picos de la cordillera de la muerte y las irrespirables alturas del monte Berkant. Serestes emitía un tenue resplandor mientras hablaba y su piel parecía ondular y cambiar. De repente su figura quedó extrañamente reducida en el intervalo de nubes y luz. Tu dominio, dijo con voz seca y fina como la hierba calcinada al pie las murallas del castillo, empieza esta noche. Tu padre no es un padre, sino un ser débil, enajenado y extraviado. Y Serestes le contó lo ocurrido aquella noche, tantos años atrás. Los pecados de Laka con la esposa de Daegrefn, y que el verdadero padre de Verminar era Laka Dragonbane, señor de la Marca Oriental. Siempre lo he sabido, replicó Verminar, pero trató de disimular su estupefacción mirando hacia otro lado. No que mi padre sea Laka. Eso no lo sabía. Pero sí que Daegrefn no lo era,
que no podía hacerlo. Ahora fue el turno de sonreír de Serestes. Así pues, también tú eres el protagonista de una profecía, Lord Verminar. Con padre o sin él, Nidus es tuyo, no por derecho de sangre, sino por tu virtud y poder. Pronto habrá mundos que conquistar en otras partes. Pero ahora, a raíz de tu victoria, te aguardan otras conquistas menores y más dulces. Verminar lo estudió con curiosidad. Serestes le devolvió la mirada y su sonrisa creció hasta convertirse en una mueca burlona. Cuando empuñaste esa masa, cambiaste una fémina por otra. Pero la primera sigue allí, los primeros frutos de tu poder, si la consigues. A por ella, muchacho. Si no llegas demasiado tarde, por tu cautela y tu falsa amabilidad, todavía existe una posibilidad de que sea tuya, y esta misma noche. Después de todo, vio a Nidhogger en tu mano victoriosa. Ese era un aspecto que Verminar no había tenido en cuenta. Estaba demasiado atareado con rescates, cavernas, ogros y fuegos. Pero ahora la chica parecía la primera y mejor perspectiva. Los ojos de Verminar empezaron a brillar y el joven echó la cabeza hacia atrás para proferir una sonora carcajada. Serestes había observado antes aquella expresión en otros jóvenes, no mozalbetes de galanteo, provistos de flores y sonetos, sino jinetes armados en las fronteras del enemigo, en un terreno desprotegido. Cuando el primero de los soldados de Daegrefn empezó a dar cabezadas por el vino y la tardía hora, Aglaca se levantó de la mesa. Había comido poco y bebido menos. Los sucesos de los últimos días y noches habían sido perturbadores, era hora de disfrutar de la luz de la luna y el aire fresco. Un paseo por el patio de armas despejaría sus sentidos y dejaría atrás el humo y el ruido. Cruzó en silencio el oscuro patio. La plateada lira de Branchala, formada por una veintena de estrellas blancas, brillaba en el cielo poblado de nubes. El joven pasó por delante del establo, débilmente iluminado, donde el nuevo caballerizo bregaba con los intranquilos caballos. A la sombra de la muralla sur, algo se volvió lentamente, una pálida vestimenta solo a medias iluminada por las lunas. Instintivamente, Aglaca se llevó la mano a la empuñadura de la daga. De pronto, Judith salió de las sombras y lo miró calmosamente, sus admirables ojos estaban inundados de reflejos de luz de las estrellas. Tras contemplarlos un breve instante conteniendo la respiración, Aglaca vio el azul en las profundidades malva. ¿Qué vamos a hacer con Verminar?, empezó preguntando la muchacha. Yo lo vi subir hecho una furia a las almenas. Matará a Daegrefn, si no ahora, con el tiempo. ¿Y entonces qué vamos a? Aglaca dio un paso, apoyó un dedo suavemente sobre los labios de la joven y la empujó con suavidad hacia las sombras, fuera de la vista de los centinelas y los rivales peligrosos. Nada, susurró. No podemos hacer nada. Esto es un enfrentamiento entre padre e hijo. Empezó mucho antes de que viniera yo. ¿Quién sabe cuándo y cómo terminará? Pero ya viste lo que hizo Verminar. Eso y cosas peores, admitió Aglaca. Pero no podemos hacer nada todavía, excepto guardamos de un mal creciente. Tendió a Judith la pequeña daga. Pienso en Verminar llevándose los honores del héroe, musitó la joven, deslizando el arma en el interior de su manga, y luego pienso en ti, dedicándote a acciones piadosas en lugar de a carnicerías. Como cuando ayudaste a aquellos hombres indefensos a montar a caballo, arriesgando tu vida en todo momento. Si hubiera reaccionado algún ogro, si se hubiera levantado. Tú hiciste lo mismo, Lady Judith, dijo Aglaca, apartándole de los ojos un mechón de pelo. Exactamente lo mismo, pese al peligro del mismo incendio y los mismos ogros. Pero en los túneles eras tú. Y tú me enseñaste a salvar el conjuro de vigilancia. Ambos rompieron a reír, y Aglaca se alegró de que esta parte del castillo estuviera sumida en sombras, que Judith no pudiera verlo ruborizándose. Supongo que nos hemos ganado los auténticos honores de los héroes, murmuró. Lentamente rodeó con los brazos la cintura de la muchacha y la atrajo hacia sí. Ella cerró los ojos en la oscuridad y sus labios se entreabrieron.
Cuando descendía de las almenas, Verminar oyó risas ahogadas entre las sombras del patio. Se detuvo en las escaleras, pues la curiosidad fue más fuerte que su prudencia. Después de todo, esa clase de ruidos nunca acompañaba a una emboscada, ni a la fuga de un rehén o una prisionera. Quedamente, conteniendo el aliento, se asomó al hueco de la escalera. Y vio a la pareja besándose, abrazándose, y el oscuro cabello de la chica atrapado en un estrecho rayo de luz de luna. Cabello oscuro, piel morena. Se imaginó los ojos de color malva, el tatuaje, y supo quién se hallaba junto a ella en la oscuridad, a la sombra de las murallas. Por un instante, la cabeza le dio vueltas y los pensamientos asesinos que brotaron desde el fondo de su ira fueron siniestros, monstruosos y profundos como las cavernas donde se reproducían. No olvidaré esto, Aglaca, pensó, y permaneció allí largo rato, acurrucado en las tinieblas como un cuervo en su nido, hasta que la pareja recorrió el patio en dirección a la fortaleza iluminada por lámparas.